Esto es Horror Cósmico, el lugar en donde se combinan un grupo de jóvenes en estado de ebriedad, historias paranormales, teorías de conspiración y asesinos infames para acompañarte a donde quiera que vayas. El día de hoy tenemos de invitado al Roger Castañeda. Preséntate, güey, este es el momento. Real G for Life, baby. Si te gustan esos temas de fantasmas, apariciones, cosas así. Sí, la neta sí, vato. Arre, pues. Yo creo que todos o hemos pasado por esto o somos susceptibles a que nos pase esto, güey. Desde las primeras civilizaciones, el potencial de la mente humana siempre ha sido tema de reflexión. En una época en donde existía la necesidad de explicar fenómenos como la lluvia o el fuego, los chamanes o magos ayudaron a sobreponerse al temor de la naturaleza con la magia. Es decir, antes, como no había así tecnología ni todo ese pedo, las cosas que pasaban y que no había explicación las explicaban con magia. O sea, ¿no? Fue un dios o fue un demonio, un espíritu, cosas así, ¿no? Y eso pues nos ayudó a sobrellevar eso y a poder dominarlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día los avances en la ciencia han dado respuesta a la mayoría de los fenómenos físicos y acentuando que la magia solo fue una interpretación de la realidad basada en las creencias. O sea que la ciencia dice que la magia no existe, así absolutamente, ¿no? Pero la pregunta, ¿por qué en algunos casos sí funcionaba esta magia?, sigue sin resolverse. Esto es el misterioso caso de los tulpas en Horror Cósmico. ¿No han escuchado nada de ese pedo, Roger? ¿Algún otro? No. Los tulpas, ¿no? No, entonces ya. De hecho, esta es la segunda vez que conversamos de este tema porque todos tienen que saber de esto. Si la magia es un invento del hombre, ¿cómo se explica que una maldición vudú pueda acabar con la vida de una persona? Porque pues, en realidad sí hay muchos casos en los que gente se ha muerto, gente que ha sido maldecida con esta u otro tipo de magia, se ha muerto o le ha pasado tal cosa o se ha enfermado, se ha hecho rica o cosas así, ¿no? Infinidad de cosas. Los amarres. Los amarres, güey, sí funcionan, de hecho. Iván Martínez, en su libro Tulpas y otros misterios, describe que lo que mata, hiere o provoca dolor en el vudú no es la magia en sí, sino el miedo a la creencia. Esta es la verdadera naturaleza de la magia, el poder que ejerce una idea combinada con un fuerte sentimiento. No sé si ustedes crean en algún tipo de magia o cosas así, pero lo que dice este compa es que lo que en realidad hace que las cosas sucedan no es la magia, sino nuestra creencia en que eso va a suceder, ¿no? O sea, Simón, porque esta gente que se sugestiona tanto que están malditos que en realidad se mueren, o sea, pueden llegar a ese punto, ¿no? Ahora, con los aportes de los neurofisiólogos como Charles Scott Sherrington, se entendió el funcionamiento de la red de comunicación neuronal, o más bien dicho, cómo funciona la cabeza, ¿no? La cual se lleva a cabo mediante señales eléctricas producto del desplazamiento de los iones de sodio y potasio. Esos que se toman en los sueros cuando andan bien crudotes, son los que se mueven en su cabeza y ayudan a que puedan hablar, pensar, imaginar, todo eso, ¿no? Esto dio cabida a pensar que todo lo imaginativo, emociones, pensamientos y en general el mundo de las ideas tenía un lugar en un plano físico y más aún, para la comunidad de lo paranormal, sería la puerta de entrada para explicar numerosos eventos supuestamente paranormales. Entonces, esto quiere decir que si imaginamos, por ejemplo, no sé, un fantasma, no solo está en nuestra imaginación, sino que en realidad está físicamente palpable en ese choquecito eléctrico, ¿no?, que se da en nuestra cabeza. Entonces, si esa idea está en nuestra cabeza, ya existe en el plano físico. Convenientemente, un fenómeno que se amolda a estas suposiciones es el de los tulpas. Dentro del budismo tibetano, la palabra tulpa es usada para referirse a una manifestación o emanación, pero su significado va más allá.
Un o una tulpa es una construcción mental que puede tomar forma humanoide, animal o incluso de un objeto. Walter Evans, antropólogo pionero en el estudio del budismo, los llama textualmente entidades espirituales creadas por el pensamiento. Evans explica que para conseguir la creación de un tulpa es necesaria una visualización clara, intensa y sostenida de un objeto o entidad, además de mentes cultivadas en la meditación, características que los yogis y lamas tibetanos poseen y por lo que se cree que son capaces de crear y deshacer tulpas a voluntad. Si están entendiendo más o menos qué es un tulpa. En pocas palabras, güey, con la mente, ¿no? Imaginarlo. Imaginar así, por ejemplo. O sea, que imagino que estoy viendo a alguien, ¿no? Yo pienso que es como una sugestión, güey, por ejemplo, de ciertas personas, por ejemplo, nosotros que nos sugestionamos y pensamos, nos van a aparecer cosas, y ya van 3 temas que hacemos aquí, y específicamente en ese que el tema fue de casas de pues embrujadas, empezamos a oír sonidos de todo lado, güey, y ahorita pues nada. Pues más o menos eso es un tulpa. Alexandra David Neal, de origen francés, y la primera mujer en alcanzar el grado de lama en el Tíbet, relata en su libro Magos y Místicos del Tíbet cómo fue el proceso de ver estas manifestaciones reales y finalmente cómo fue su propio proceso de creación. Hagan de cuenta que si han visto la película de Doctor Strange, hagan de cuenta que son esos vatos. Esos son los lamas o los yogis que le dicen. Son vatos que están recluidos en un templo o monasterio y se dedican a la meditación, a ese pedo, y llegan a tal punto que se cree que pueden crear estas manifestaciones, ¿no? Y les son muy útiles porque les ayudan a, bueno, se cree, ¿verdad? No, yo nunca he visto uno, pero se cree que les ayudan a hacer tareas cotidianas como cargar maletas, platicar con ellos, hablar de cosas, ¿no? Cosas extrañas. Simón, es que lo chido es que se supone que lo imaginas y toma un lugar en el plano físico. ¿Qué, Roger? ¿Estás asustado? ¿Qué, güey? ¿Qué pues, compa? Arre. De hecho, al final van a ver que todos nosotros tenemos nuestros tulpas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Casi siempre los tulpas serán proyecciones mentales de corta vida que se deterioran tras poco tiempo de haberse creado. Sin embargo, a veces pueden llegar a tener suficiente energía como para ser visibles a otras personas, además de su creador. Inclusive, en los casos más extremos, el tulpa puede cobrar una relativa independencia, tendiendo siempre a degenerarse, a corromperse negativamente en su esencia, deviniendo así en una entidad maligna. Por fortuna, todo tulpa requiere que crean en él para subsistir, de modo que desaparecerá si dejan de creer en él. Estas son como las condiciones en las que se crea un tulpa, ¿no? Que se supone que tú te lo imaginas de una forma y si se sale de ese propósito, tú nada más lo dejas de imaginar o dejas de pensar en él y solo se va a deshacer. Pero llegan casos extremos en los que puede salirse de tu control y ahí empieza lo gacho, ¿verdad? David Neal creía que los tulpas podían desarrollar sus propias mentes y pensamientos. Una vez que un tulpa es dotado con la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real, tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador. Aquí viene lo chido cuando esta morra... Bueno, para ponerlos en contexto, esta morra es como una exploradora francesa que se fue a vivir, estuvo 14 años con los tibetanos y le enseñaron todos sus rituales y cosas así, y en un libro iba escribiendo todo lo que aprendía. Entonces este es un fragmento que escribió sobre una experiencia que tuvo con un tulpa. Directamente ella creó uno.
En 1924, en Lhasa, capital del Tíbet, Neil, bajo la tutela de los monjes tibetanos, intentó crear uno. El tulpa que eligió crear era un monje pequeño, gordo, alegre y bonachón. Este monje imaginario fue visto con los ojos físicos por ella en una sesión, y desde ahí comenzó a seguirla como una especie de mascota. Posteriormente, y a medida que se interactuaba más con el tulpa, ciertos monjes le dijeron haberlo visto junto a ella. La figura que imaginó empezó a corromperse en un ser burlón, astuto y malicioso. Ella misma sentía cómo en ocasiones interactuaba con otros monjes sin habérselo ordenado, y hasta llegó a sentir su mano en el hombro. También en el libro que relata la experiencia, dice la morra que una vez que llegó un monje a su casa a llevarle un tarro de mantequilla, y que se la dio al tulpa porque creyó que era un vato que estaba ahí, así de extremo se pone este pedo. Tras sentirse atemorizada por la presencia acechante del tulpa, Neil cuenta que tardó 6 meses en disolverlo, y que lo que realmente le parece extraño del caso es que otras personas fueran capaces de visualizar de igual forma al tulpa. O sea, se supone que esas cosas no deberían de pasar, que nada más tú, en estado de meditación, deberías de ser capaz de ver a tu tulpa. Pero no, este güey andaba haciendo sus desmadres acá con otros monjes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si cierta cantidad de gente cree en lo mismo al mismo tiempo? Expertos de la actividad paranormal afirman que la mayoría de manifestaciones fantasmales y fenómenos poltergeist, que son los objetos impulsados por una fuerza invisible, sombras y sonidos sin explicación, como los que nos pasó la grabación pasada, son productos de la mente humana. En 1972, ¿qué? Eso explica como si es como por decir, quiere decir que por decir La Llorona, y ¿te acuerdas cuando sonaba aquí ¿cómo se llama el que volaba este güey? El pajarote ese, que es como una manifestación de las creencias de todos nosotros, ¿sabes? Sí, por eso en cuanto más crees. No, por eso explica, güey. Por ejemplo, no, que La Llorona se aparece que aquí en Chihuahua o allá en Guadalajara, porque, por ejemplo, es muchas personas creyendo en tal cosa que se aparece, ¿me entiendes? Por ejemplo, es una explicación de eso, güey. De fantasmas que se aparecen en varias partes. Pero esas madres, o sea, ¿se aparecen o la gente lo ve, güey? Es que se cuenta, vato, que el inconsciente colectivo, o sea, muchas personas creyendo en la misma cosa, güey, hacen que suceda, ¿me entiendes? O sea, si mucha gente, que creen en una leyenda urbana, güey, la crea, ¿me entiendes? O sea, pues la cree en su método, sí existe acá, verdadero, o sea, la puedes tocar y piensa, güey, o sea, o sea, como que la crea en la mente, güey, pero sí, como que tanta gente creyendo en eso, güey, como que pasa al plano real, ¿me entiendes? Sí, por eso entonces sí le agarra cuerpo y todo acá, hijos. Está bueno entonces. Pero eso tiene explicación, güey, no nomás a fantasmas, sino a otro tipo de cosas, güey. O sea, también se puede. Sí, por ejemplo, voy a platicar una hazaña que nos pasó a nosotros. Se me quedó, ya se les anotaba, no sé. Lo que quiere decir eso de los tulpas, güey, también son creencias, o sea, no solamente crear como fantasmas o cosas así. Cuando yo estaba en la preparatoria, güey, hubo una rifa de una cantidad de dinero, creo. El ganador, el primer lugar era 3,000 varos, el segundo 2,500 y el tercero 1,000 varos. Y a cada alumno, güey, de la prepa se le dio una carpeta, y cada carpeta tenía 20 números. Y pues éramos como unos 150 alumnos en esa época. Y pues yo gané mi carpeta, y el día de la premiación el profe dijo, no, pues todos los alumnos, pues ahí por los megáfonos, no, se va a hacer la premiación de la rifa. Y ya dieron el premio del tercer lugar. Y cuando iban a decir el segundo, güey, a mí se me vino como un presentimiento, güey. Esto es como bien raro porque nunca lo he sentido, güey. Como que me vino un presentimiento de que yo iba a ganar el premio, güey. O sea, antes de decir el primer lugar, yo sabía que lo iba a ganar, güey. Y dije, cabrón, hasta le dije a Isaías, güey, ¿sabes qué? Vamos a ganar el premio, güey. Pero sin antes haberlo ganado, pues. Y luego dijeron el segundo lugar.
Y luego Isaac Cisneros, la carpeta número 6. Pero, o sea, todo eso supe que le iba a ganar sin antes decirlo, güey. Pero como que no tuve una duda, o sea, no dudé yo de que no me lo iba a ganar. Pero es como un presentimiento bien raro. O sea, como que creí yo. Bueno, este tema como que creí así muy. Como que me aferré mucho, pues, al pensamiento ese y lo gané. Pero es ahí una experiencia que me pasó a mí. Sí, de hecho, esto se relaciona mucho con lo que conocen como la ley de la atracción. Que piensas tanto en algo que sí que lo hace realidad. Y como dice el Joel, existe tanto en la imaginación de la gente como en lo real. Llega a hacerse real. Y mientras más creen en él, más real se hace. Como que hicieron una Chevrolet Silverado 2021. Haz la prueba. De repente sale y ahí. De hecho, tenía un profe, güey, que tenía su madre, o sea, él creía mucho en la ley de atracción y él tenía un calendario, güey, una pinche Tacoma 2018 y hacía un chingo de más. ¿Y no le funcionó? Pues a lo que voy. O sea, tenía eso, o sea, en la pantalla de la computadora y en el celular, pero que como que dudaba mucho, pues, de eso. O sea... ¿Cómo dudaba? Pero... Dudaba, o sea, no, a ver si lo tengo, ¿me entiendes? O sea, ya decir, a ver, ya empieza a dudar. Sí, sí. Sí, o sea, necesitas tener como mucha fe, ¿me entiendes? O sea, ¿Y si se le cumplió o no? no, güey, pues no digo que dudaba. O Pero sea, por más que dude, güey, sí. pues Ponle que tú, yo- te lo vas a ganar, eso es suerte, güey. Pero ya que agarres una troca, ¿cómo por la suerte va a llegar la pinche troca? güey? Pues que no es de la suerte, güey. O sea, lo que explica el tema este aquí es de como, ¿cómo te explico? O sea, pensar tú que lo vas a tener, o sea, no tienes que dudar, ¿me entiendes? O sea, Sí, no tienes que dudar, tú tienes que como pensar que ya lo tienes en tus manos, porque si empiezas a dudar es donde pierde Sí, pues el sí. efecto ese jalo. No, checa el libro del Martínez. Pone un ejemplo bien raro. Dice, cuando tú te quieres recuperar de una enfermedad, si dices, no quiero estar enfermo, no sirve de nada. Porque... Estás asumiendo que estás enfermo. Ajá, creo que algo así de que la mente no acepta la negación, algo así. Entonces la forma correcta de querer sanarte es decir, estoy sano. Es como un efecto placebo, ¿no? ¿Tienes escuchado ese efecto placebo? Ajá, de que tú ¿No has escuchado, güey? de sugestión. No sé si han visto esa de que, no sé en qué parte fue, güey, de que eran unos pacientes con cáncer, güey, y que juntaron como a 10 y les dio una pastilla, y no, pues estaban a mejorar y hasta pueden curarse, y nomás, y 8 que siguieron normal, y 2 se curaron, güey, pero era una simple pastilla, güey, no tenía nada, y por el efecto del cerebro, güey, de tanto que pensaron, pues eso, güey, le dicen pocas palabras, güey, porque esos datos se sanaron, pero es por el poder de la mente, bueno, pues también por la creencia de uno solo. Es que habrá muchos temas, ¿no? En general no lo hemos seguido para normal. Sí, pues es como el fenómeno tulpa. Es un chorro. Sí, es un chorro de aplicaciones. Y ahorita vamos a ver como unos ejemplos. Y sí tiene un chorro de aplicaciones. En 1972, el doctor R.G. Owen reclutó a un grupo de 8 personas, entre profesionistas, abogados, un diseñador industrial, un contador, una ama de casa, una estudiante de sociología, un psicólogo y a la misma esposa del doctor. Los individuos tenían la tarea de crear un personaje histórico ficticio, un noble inglés del siglo XVIII, bueno, el cual llamaron Philip, para hacérselas corta. Entre los involucrados en el experimento le crearon una personalidad, dotaron al personaje de un trasfondo, un pasado, y fue el siguiente. La monotonía del matrimonio de Philip lo había llevado a contraer amoríos con una gitana. Tras enterarse la esposa de Philip, esta, con ayuda de actos ligados a la brujería, terminó con la vida del amante, por lo cual Philip, lleno de culpa, decidió hacer lo propio y tras caminar por la torre de un castillo se lanzó a su muerte. Entonces esa era la historia que le habían inventado, ¿no? Era un capítulo de La Rosa de Guadalupe o así. Tras su creación y visualización imaginativa, la segunda fase constaba en hacer contacto con este personaje, que según pues no existía, nunca existió, y estos vatos se lo estaban imaginando. Pues primero era darle como ¿no? Como todo el contexto y todas como imaginarlo todavía, ¿no? Simón. Era... El grupo comenzó las reuniones informales invocando su espíritu por medio del pensamiento.
Incluso algunos miembros del grupo afirmaron sentir su presencia en la habitación, pero en realidad no tenían pruebas del resultado de la comunicación. Así que cambiaron de táctica y crearon una atmósfera de una clásica sesión espiritista. Apagaron las luces, se sentaron alrededor de una mesa. Una noche el grupo recibió la primera comunicación de Philip en forma de golpes sobre la mesa. Y no solo eso, pues Philip podía crear reales poltergeist, puesto que si el grupo le pedía a Philip que apagara las luces, se apagaban de inmediato, o diversas pruebas que demostraban que Philip era un verdadero fantasma creado por las mentes de un colectivo. Ahí concluía el experimento. Estos vatos dejaron de imaginar a Philip y supuestamente pues, desapareció. No sé qué tan real sea el experimento, pero está chido para intentarlo. Yo no lo intentaría, la neta. O sea, ¿cómo se sentaron en la mesa, güey? Pues se cuenta, güey, que eran ingenieros, no eran varias personas de diferentes profesiones. Sí, era de todo. Un ejemplo eran 10 cabrones, así como nosotros. Y por ejemplo el creador del experimento dijo, no, pues imagínense un vato así, tal vestimenta, de tal nacionalidad. Y varias veces nos juntamos a imaginarlo. Y llega un cierto punto que el vato se crea, ¿me entiendes? O sea, pasa al plano físico, pues de los pensamientos pasa al plano físico y nosotros lo podemos visualizar. Entonces, si nos juntamos así, pensamos todos en lo mismo, ¿se parece el vato, güey? Pues por ejemplo, pero todos tienen que pensar lo mismo o con que no. O sea, pues, por pues eso está es la cabrón, ¿no? explicación, güey. O sea, entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Dijo, no, imagínate un vato de 1.80 que de piel blanca, tal vestimenta. Pero por más que te den las especificaciones, no creo que se pueda imaginar todos al mismo, ¿no? O sí. A menos que te pongan un dibujo, güey, ahí es más fácil imaginarte así. Es lo chido de las culpas, por ejemplo, si decimos La Llorona, todos nos imaginamos una cosa más o cierto menos tipo. igual. Pues sí, eso sí. Llega al punto que podemos crearla. ¿Qué opinas? Sí existe, vato. Sí, o sea, es que podemos. Como pues más todo México y todo el Sí, latinoamericano, ¿no? Pensando Por ejemplo, pues, también este cierto tipo, no sé si se acuerdan, que en marzo de este año habían dicho que no, que Chihuahua va a estar en sequía y la chingada, no sé si se acuerdan. Y pues después de que dijeron que no, que van a bombardear las nubes sí, para y que llovió. Pero el chiste es que tiene que ser una emoción muy fuerte, güey. como el miedo, ¿no, güey? También. El sentimiento más fuerte es el miedo, güey. Y el odio, ¿no? También. Pues, Y el odio, ajá, cosas así, güey. Digo que también por eso mismo las casas embrujadas. Bueno, pues una casa así que te atrae cosas negativas, ¿no? Ajá, Y sí, que te güey. van a escuchar chingaderas. Pues no sé si lo explicaron ya, si no pues lo cortas. Porque yo siento que, por ejemplo, como los pensamientos o los sentimientos más fuertes son el miedo, güey. O sea, por eso digo que los tulpas, güey, como que se corrompen. Sí. Porque ellos saben que el miedo es más poderoso que algo, que una emoción como positiva, ¿me entiendes? Y como que si le da miedo, como que vas a ir pensando, esta chingada, ¿qué o qué? Sí, o sea, buscan sobrevivir a fin de cuentas. Sí, güey, pues, Y se vuelven como, pues malvados en pocas palabras y eso los hace que duren un poco más tiempo. Platica la belleza del vato que se aparece en los sueños de todo el mundo, güey. Tengo tanto miedo de investigarlo tan a fondo que yo lo empiece a soñar, güey. Entonces, no quiero. Sí, güey, Yo es lo que... quiero buscar, yo no sueño, o sea, sí sueño, pero no, usualmente cuando sí, no me despierto, yo casi no, ¿sí me entiendes? ¿No te acuerdas? Es que yo he visto así que ya es que salió en Facebook, ya compartían ese güey y luego había vatos que compartían al vato ese que que lo soñaban todos, güey. Y luego así gente que compartía en Facebook, no, que yo también lo soñé y era gente así de, pues de Elisa, güey, que yo conozco así. Sí, güey, y decía, no mames, que yo también lo soñé. Entonces se me hizo raro porque, pues ya es donde fue esa de que... Y había vatos de que dicen que decían que, Ajá, de que aquí mismo lo de soñaban, güey. Delicias. En general es en todo el mundo, ¿no, güey? Sí, o sea, es que lo deben de ver en todo el mundo. Sí, pues quién sabe. Pero qué pedo con ese vato, o sea, a lo mejor es a lo mejor es un vato así ficticio que la gente se inventó, güey, o sea, que en realidad no. Pero como todos, güey, lo mismo. Que se va extendiendo. Ah, es que se va extendiendo tanto que si un vato lo dibuja y lo
lo publica y los otros vatos lo empiezan a ver, se lo empiezan a ¿Te creas imaginar. que por decir Pues que sí, eso sí que por lo decir, es. a lo mejor ya como que nos dijiste tú, ya no la pelamos y lo vamos a soñar, güey. ¿Me entiendes? Porque nos Sí. sugestionamos. Ajá, nos sugestionamos. El fenómeno de los tulpas puede trascender y ayudar a explicar otros encuentros extraños, como el de la reportera Mary Heyer, quien relata un encuentro con quien parece ser un hombre de negro. Pasa un poquito el contexto. Había un pueblo, el Point Pleasant, donde estaban habiendo un chorro de avistamientos ovni. Mucha gente reportaba y se sugestionó tanto la gente que al parecer ya no solo fenómenos ovni, sino que había gente que decía que los visitaban hombres de negro y les preguntaban cosas. Meses atrás, la reportera seguía una historia en el periódico local sobre avistamientos en Point Pleasant. Una noche de trabajo fue visitada en su oficina por un tipo descrito como un enano de 1.50, con los ojos extrañamente oscuros y profundos y cubiertos con lentes oscuros. Singularmente, vestía zapatos con suelas muy gruesas, cabello corto y negro. Zapatos negros con suelas muy gruesas. Yo, no sé. Cabello corto, negro y hablaba con voz baja y peculiar. Como si estuviera hablando, se me figura el extraterrestre de E.T. No sé si han visto la película. Hablaba así como... Sí, dale. En su entrevista, que le pareció de lo más extraño, puesto que el interrogante hacía preguntas de las cuales parecía ya conocer las respuestas, Mary cuenta un momento clave al atender una llamada. El personaje tomó un bolígrafo sobre la mesa, lo analizó como si nunca hubiera visto uno, después soltó una carcajada y salió corriendo del edificio. Sí, güey, como que agarró la pluma y luego se va, güey. Pues eso que dices tú, güey, de que mucha gente vio a los hombres de negro, güey. Me suena parecido a la novela esa de George Shultz, güey, no sé si la han escuchado. Sí, la dieron en la primaria, ¿no? Sí, pues la otra la dieron en la primaria, güey. Es de una novela, güey, que se llama La Guerra de los Mundos. Pero cuenta que en un 31, pues un día de Halloween, pues, pasaron la historia esa por radio, güey. Me cuenta que el vato, el locutor decía, no, que nos están visitando los aliens y los reporteros y ciertas, o sea, como que están diciendo que había avistamientos ovnis en tal ciudad, ¿no? De Estados Unidos. Y pues el vato lo dijo por radio, pero no dijo que era una broma, güey, o sea, lo dijo así como si te estuviera pasando. Como si fuera verdad. Sí, y hubo muchas llamadas al 911, no, que hay ovnis en arriba de la casa, como que mucha gente de tanto pensarlo, güey, se autosugestionó y empezó a verlos, güey. Y sí, mucha gente hasta se suicidó y les disparaba y miraba y así por eso nomás, güey. O sea, nomás por esa cosa, güey, pero pues era puro pedo, era una novela, güey, de un libro famoso. Sí, como que se cuestionó y los miraban, güey. Se alucinaron, ¿no? Sí, machín. Bueno, pues esta morra vio un hombre de negro, supuestamente. El de Will Smith, ¿no era? Más o menos. Un pug. Graneando por irse. Otro de los casos es el niño de los ojos negros o la aparición de la bruja de Bell, la cual ayudó a desenmascarar un abuso sexual dentro de una familia en Tennessee, Red River, en 1817. Y uno más reciente, el caso de Peyton Leutner, quien fue apuñalada por dos compañeras de clase de 12 años en un parque de Waukesha en 2014, quienes buscaban impresionar a Slenderman. La relación de estos fenómenos con los tulpas es debido a que su función es conseguir emociones fuertes en las personas para subsistir, y el inspirar terror sería la forma más eficaz. Aquí hay de todo, o sea, Slenderman dicen que es un tulpa, güey, que un vato se lo inventó en un foro de internet y a partir de ahí gente creyó en él y como... Digo que agarró más fuerzas de que empezaron los juegos y la película, ¿no? Es que hay juegos de Slenderman, ¿no? Sí. Hay juegos, y dicen que te películas. pones en medio de una nogalera, quién sabe qué chingado, ¿no? No, neta que sí, güey. Sí, Como una nogalera o así, donde... ¿Sí es que es eso? No, es güey, un te tulpa. pones en medio de la nogalera y se aparece la esponja, güey. ahí.
robando nueces. Así. Y lo dice, Ayúdame. ¡frío! Una repilla así, ¿no? Ayúdame, primo. ¡Frío! Sale uno y dice, ¡frío! No sabe qué es el Enderman, güey, patrullo. ¿No sabes quién es Slenderman? Haz de cuenta que Slenderman es un vato en internet se inventó un personaje de terror. Que era un vato con traje alto, delgado y blanco. Y medía como. Alto, bronceado y guapo. Yo creo que estás viendo Ulises, pero blanco. Así literal, todo blanco, güey. No tiene cara, tiene todo blanco. Pero blanco, no blanco así de piel blanca, no güero. Pues ahí está. Entonces, un chorro de gente empezó a compartir la historia y le hicieron videojuegos. Quieren hacerle una película de todo, le hicieron, no sé qué pedo. Sí, acaba de Entonces, salir, güey. hace Pero un año. así, o sea, en caricatura o así. No, en personas. Ah, El año pasado salió la película de Slenderman, güey, así de personas que andaban en el bosque y se les aparecía ese güey. De terror. Entonces, estas morrillas apuñalaron a una compañera de su clase porque querían ver a Slenderman, o sea, querían conseguir un favor de Slenderman. Otro de los casos es de esta niña que se imaginaba una bruja en su casa y todos los de la casa se la imaginaban, pero la teoría es que esta morrita se la imaginó porque su tío estaba abusando sexualmente de ella. Entonces, era tanta la presión que tenía la morrita que era tanta la presión que y ella no puede hablar, obviamente, porque la familia pues, la iba a tachar de loca, que se inventó una bruja para que ella dijera. Y de hecho sí, la bruja, las apariciones que hacía, escribía en la pared, fue o te voy a matar y cosas así. Y cuando se cambiaron de casa y se fueron de esa familia, fue que dejaron de ver esa bruja. Entonces, creen que ese fue un tulpa que lo creó la morrita para que la sacara de esa situación. Actualmente el doctor Samuel Beissier, catedrático visitante de psiquiatría en la Universidad de McGill, Montreal, realizó un estudio demográfico en pacientes con esquizofrenia, quienes cuentan que crearon tulpas. Este vato está teniendo como un tratamiento relativo, o sea, que no sea con pastillas, medicamento así, y los pone a crear tulpas a los pacientes con esquizofrenia. Estos afirman que los tulpas pueden recuperar cualquier recuerdo, curar cualquier trauma, disipar dolores crónicos, potenciar su capacidad de estudio o simplemente hacerles compañía. Para Beissier, la creación de los tulpas evoca más bien a la necesidad de retomar el control mental de las personas con problemas de bipolaridad y disociación de personalidad. Cuenta un vato. Mi esquizofrenia se manifestó cuando empecé a tener muchos pensamientos e ideas que entraban en conflicto y no dejaban de gritarme. Al convertir esos pensamientos en tulpas, les puse cara y pude organizarlos de un modo coherente, explica uno de sus pacientes. Esta nueva comunidad de tulpamentes niega rotundamente que sus tulpas tengan la intención de hacerles daño y que su compañía puede presentar una amenaza o salirse de control. No sé si ustedes tengan así como un lugar seguro en su cabeza o se imaginen así. A lo mejor ustedes tienen así como un personaje ficticio en sus cabezas que es como su superhéroe. Ese es su tulpa, güey. En realidad ustedes han creado tulpas y no lo saben. Acá todos se quedan seriecillos. Yo pienso, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, yo no pienso, güey. Y yo, güey. ¿Cómo? O sea, si ¿Tú piensas un lobito así caminando así despacito? ¿O? Sí, Por sí, eso. sí, o sea, o ustedes pueden. Viene siendo como tu animal guía, ¿no? Ándale, tu animal guía. Tu alebrije, güey. Ándale, también ¿Tienes? son tulpas, güey. Como tu animal guía, o sea, no una expresión también, que cada persona tiene como un animal, o sea, que lo representa, pues. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un juguete, un animal, puede ser cualquier cosa, güey, su tulpa. Todos tenemos nuestros tulpas. Un amigo imaginario es un tulpa. Es alguien que te hace compañía, que tú lo creaste, tú lo moldeaste a tu forma y tú lo conoces, ¿no? ¿Tú has tenido amigos imaginarios? No he tenido amigos imaginarios, pero fíjate que yo antes me gustaba escribir libros, güey. Y me inventé un personaje que yo me lo imaginé así como yo quisiera ser. Y
pues también para mí es un tulpa, güey. Los tulpas son muestra de que hay horizontes más amplios que estudiar y que la complejidad de la mente humana aún permanece indescifrable, pese a todos los avances de la ciencia. Y ya para finalizar, güey, pásanos tus... ¿Tienes Facebook, güey? Instagram. Así. Roy Castaneda 06. Y en Facebook, Rogelio Castañeda Sigala. ¿Tú, Joel? Ya. No, pues yo soy un vato nomás así. Y en Facebook, Joel Sotelo, síganme. Y Instagram, Joel-Sotelo-44. Búsquenlo. Muy bien, ha sido todo y... Esto fue el misterioso caso de los tulpas en Horror Cósmico. Y como siempre, duden de todo lo que vean y manténganse despiertos.